Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Anunciaros que he abierto una página en Facebook donde podréis compartir, si utilizáis también Facebook, y escuchar todos los audios que hay aquí. Es solamente una página de contenido. El mismo nombre que este canal, Time and Attention, Tiempo y Atención, y ahí tenéis los mismos vídeos que están en YouTube. Nada más. Esa es toda la atención que le voy a prestar a esa página, que está hecha para llegar a más gente. Las cosas como son. Sí. Dicho esto, volvemos a la psilocibina. Al igual que el mundo chamánico, este podcast que estoy haciendo, que incluye también temas sobre la ayahuasca, los viajes chamánicos prácticamente de todo el mundo, de los que ya hice los viajes chamánicos de los chamanes de México, de Jacobo Greenberg. Como digo, con la psilocibina, lo que estoy haciendo es sumar una serie de audiovídeos en los cuales incluyo también mis experiencias, la microdosis, la microdosificación, el cómo hacerlo, recomendaciones, cómo lo he hecho yo, qué cuentan otros, incluso también incluidos los viajes macro, de los cuales he hecho 3. Uno de ellos muy divertido porque es un mal viaje, pero es un súper buen viaje. Entonces la idea, igual que los viajes chamánicos, es ir rescatando toda la información posible, incluso la experiencial, la mía propia, más lo que van contando ciertas personas, para todo aquel que quiera o esté interesado en esto, que de nuevo ha tenido un resurgir brutal, y como todo resurgir, pues tiene una parte fantásticamente lúdica que a la gente le encanta y que a mí no me interesa en absoluto. El tema de hoy se titula Psilocibina, biología neuronal y terapias potenciales. Ya hay países como Australia que trabajan y que permiten, bajo seguimiento y recomendación de un psiquiatra, las terapias antidepresión con la psilocibina. Buscarlo y veréis. El resto del mundo lleva el ritmo que lleva. De nuevo, repetir lo mismo que digo siempre. ¿Sirve la meditación? Sí y no. ¿Sirve la psilocibina? Sí y no. De eso os comenté el otro día en el último audio acerca de la psilocibina, una entrevista que hacía Joe Rogan a alguien que no recuerdo quién es, sigo sin recordarlo. Se ve que no se me quedó ahí, pero sí que se me quedó la frase de Joe Rogan, donde defendía la psilocibina como la resolución a todos los problemas. En absoluto, ya os digo yo, que da igual. ¿Sirve la meditación? Sí y no. ¿Sirve la psilocibina? Sí y no. El DMT? Sí y no. Da igual lo que tomemos, da igual el ejercicio que hagamos. Esas son herramientas. Igual que hay tantas otras herramientas. La herramienta de entender la vibración del pensamiento, cómo nos lleva hacia un lugar o hacia otro. Herramientas. Hay algo más después de eso, y es la conciencia. Y esto tiene que ver solamente con uno. Por lo menos yo así lo veo. Porque si no, acabamos otra vez en el cambio de cromos. Bajo la experiencia de psilocibina tenéis todo el podcast con todos los que llevo ya hechos y más que van a venir, donde los que ya lo habéis seguido, y para los nuevos cito rápidamente: meditación y psicodelia, psiconáutica, que es la experiencia psiconáutica psicodélica, conciencia, viaje 1, la psiconáutica, circuitos cerebrales, la experiencia psicodélica de la conciencia, el bardo, los 3 bardos, hongos mágicos, un manual de psilocibina, efectos físicos, cognitivos y visuales de los hongos psilocibios, interesante mucho, un mal viaje mágico de hongos psilocibina, mapa de sensaciones, mi primer viaje con psilocibina, cantos chamánicos de María Sabina, transformando el miedo a través de la meditación y la experiencia con hongos psilocibios, investigaciones de la Johns Hopkins acerca de la psilocibina, terapias asistidas por psilocibina, cambios de creencias asociados con el uso de psicodélicos, setas o trufas mágicas, un encuentro en directo que tuve con un gran amigo, David Ariza, donde hablamos de cocina, meditación y psicodélicos,
hongos, psilocibina, origen y pasado, flores, plantas y anfibios psicodélicos, el cerebro y las experiencias místicas, que fue del Good Friday Experiment, del experimento del Buen Viernes, entidades en la psicodelia, Jung, Maquina, Pablo Maringo, y el último que hice hace unos días es los hongos psilocibios, cuándo, dónde y cómo. El de hoy, repito, es la biología neuronal y terapias potenciales. Así que nos vamos a soltar. Antes, y teniendo que ver con lo que acabo de decir, ¿sirve la meditación? Sí y no, sí y no. ¿Sirven los hongos psilocibios? Sí y no. Quería comentar algo que vi el otro día de un autor que se llama Eric Weinstein, que es un doctor en física matemática de la Universidad de Harvard, que es conocido porque salen muchos canales de YouTube hablando de todo, de ovnis, de física, y el otro día dijo algo increíble que se nos pasa a todos de las manos. El poder del mundo, a día de hoy, cuando hablamos de superpoderes, los que tienen dinero y poder y acceso, no está en el dinero. El poder del mundo, de lo que viene y en lo que se está trabajando a tope los grandes poderosos, tiene que ver con la física. Y tiene que ver con la física antigravedad. Entender, descubrir lo que crean, lo que destapan, lo que descubren grandes físicos, tiene mucho que ver con el futuro de la humanidad. Y en ese sector es donde está, a día de hoy, centrado el poder. Porque ya os digo que ese poder es ilimitado, va más allá del mero dinero. Ahí lo dejo. Comenzamos. Los efectos psicológicos de cualquier droga se deben a su acción sobre el cerebro. Vamos a revisar brevemente los mecanismos de acción de la psilocibina. Ello se debe a que la estructura química de las drogas es parecida a la estructura química de los llamados neurotransmisores cerebrales, que son las sustancias químicas que se encuentran presentes de manera natural en el cerebro de los organismos y que sirven para transmitir información de una neurona a otra. Esto es importante, y esto lo cuenta un autor, dos autores en realidad, que son J.C. Bousseau y Marie Farré, que por cierto tienen un ensayo largo, es un libro acerca de la psilocibina, que es la psilocibina en todos los aspectos, fantástico, es una recopilación de artículos. Si en el proceso de comunicación humana existe una persona transmisora de información y otra que es la receptora, las neuronas tienen funciones parecidas. Cuando el cerebro quiere transmitir cualquier tipo de información, hace que, mediante una descarga eléctrica, una neurona se excite, liberando un neurotransmisor que recibirá la neurona adyacente en una estructura llamada receptor, que no es otra cosa que una proteína donde el neurotransmisor se acopla, transmitiendo así la información codificada químicamente. A su vez, esta neurona receptora, al recibir el neurotransmisor, puede excitarse también y enviar, como acabo de explicar, el mensaje a la neurona siguiente, a la que está cercana. El sistema nervioso de los mamíferos es un complejo recipiente de sustancias químicas que interaccionan entre ellas para mantener activa la transmisión de información dentro del sistema. En términos metafóricos, se podría decir que los neurotransmisores son las palabras de las neuronas. A su vez, las neuronas se agrupan formando áreas cerebrales que, si bien trabajan siempre en perfecto equilibrio entre ellas, también se caracterizan por tener cierto grado de especialización, de tal forma que cada área suele ocuparse de un tipo particular de actividad cerebral, que se traduce en una cierta especialidad conductual. Los alucinógenos, en general, y la psilocibina, en particular, actúan de manera muy específica sobre un sistema de neurotransmisión particular llamado sistema serotoninérgico. Esto es lo que nos interesa a tope. El sistema serotoninérgico está compuesto por diferentes receptores de serotonina, esto es, proteínas especializadas en recibir al neurotransmisor serotonina, formando una red neuronal implicada en mantener una serie de funciones fisiológicas especializadas, como son la regulación del ciclo sueño-vigilia, del estado de ánimo y de algunos procesos cognitivos
sofisticados. De hecho, una alteración en el normal funcionamiento del sistema serotoninérgico puede que esté en la base de los trastornos mentales como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia, así como de las alteraciones cognitivas que normalmente acompañan a este tipo de trastornos. Hay dos tipos de sistemas anatómicos principales regulados por neuronas serotoninérgicas, esto es, neuronas encargadas de almacenar, neuronas encargadas de liberar y recibir serotonina, el denominado núcleo de Rafe, encargado principalmente de mantener cierto tono homeostático, es decir, de regulación de la actividad, de regulación que todo funcione, de la actividad neuronal. Y un tipo particular de neuronas que se encuentran distribuidas por toda la corteza cerebral, especialmente en las áreas frontales, que es la zona filogenéticamente más evolucionada de nuestro cerebro. De los 3 cerebros que tenemos, ese es el más evolucionado. Si bien en los años 70 se entendía que los alucinógenos producían sus efectos prototípicos al actuar sobre el núcleo del Rafe, inhibiendo el disparo neuronal en dicha área y por tanto disminuyendo el tono de acción general del cerebro, hoy se sabe que el mecanismo de acción no es este, sino que se debe a la acción sobre neuronas localizadas en la corteza cerebral y que además el resultado es el contrario, un incremento en el tono neuronal del cerebro al inducir el aumento de un neurotransmisor clave en la activación fisiológica cerebral y que se conoce con el nombre de glutamato. Esto es importante, como ya expliqué el otro día, ¿por qué? No estas cosas que escriben tantas personas, que se le ocurran muy bien además y que saben, porque cuando queramos hacer algo, da igual lo que sea, meditación, tipo de meditación, buscar información. Buscar información a veces suena, es que un poco de perogrullo. ¿Por qué? Porque para buscar información hay que tener cierta, bueno, yo diría cierta cultura para saber cotejar. Si yo no sé algo, por ejemplo, si yo no sé de física cuántica, que no sé, y me interesa la física cuántica, lo primero que hago es un proceso de buscar. ¿Qué puedo buscar? Físicos cuánticos del mundo. Premios Nobel físicos cuánticos. Estoy poniendo un ejemplo. Segundo, ¿qué físico cuántico tiene una vertiente que le guste contar a todo el mundo, para que lo entendamos los demás, la física cuántica? Y ahí van apareciendo cosas. Todavía no tenemos opinión. Estamos moviendo fichas en un tablero para ir teniendo acceso a una información y que nos vayamos procesando, porque luego después de eso nos encontraremos con tipos de física cuánticos. El físico cuántico X está peleado con el físico cuántico tal por algo que no sabemos, la teoría es distinta, la teoría de cuerdas, el desplazamiento no sé qué, lo que tú quieras. Así empiezan los procesos de búsqueda de información. Pero si en el camino tú no sabes identificar a un físico cuántico de un chanta chármico que dice que habla de física cuántica y que no tiene ni puta idea de física cuántica, de mecánica cuántica, si tú no eres capaz de identificar eso, porque no es físico cuántico, en un principio, luego pueden haber muchas más cosas en el mundo, pero en un principio, para cómo empieza uno un proceso de acceso a datos, a información que va procesando. En el camino puede ser, Internet es una pasada para eso hoy, pero también puedes tener amigos. Pero quien dice física cuántica, dice psilocibina, dice meditación. Hay muchos tipos de meditación. Hay muchas técnicas de meditación. Hay muchas técnicas de respirar. Hay muchas instituciones hablando de meditación. Y ahí luego ya vamos procesando, viendo, entrando, saliendo siempre en libertad. Para mí es la única manera. Porque si al final escoges a uno porque te ha entrado y todo lo que te dice te lo crees y no cuestionas nada, no te preguntas nada. Cuestionar no es malo, amigos. Es que es esencial y preguntar. Pero claro, en el mundo este espiritual y pseudoespiritual y materialmente espiritual,
de las organizaciones, siempre está el intermediario este que lo sabe todo, que nos condena, que nos rige, que nos guía. Por eso, en mi opinión, el viaje de psilocibina, de hongos mágicos y de otras cosas como puede ser la ayahuasca, el bufalvarius, el DMT, contienen algo que no contiene lo otro. Lo que te pasa no lo maneja nadie. Lo que te va a pasar en ese viaje de 4, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, no lo maneja nadie. Nadie te va a decir si está mal o está bien. Lo vas a vivir tú y únicamente tú, sin intermediación de nadie. Y eso es lo que lo hace, en mi opinión, fascinante. Continuamos después de esta explicación. Las áreas frontales de la corteza cerebral son las estructuras encargadas de modular las tareas más complejas de nuestra actividad mental, como es el procesamiento de información compleja proveniente del medio. La corteza frontal se ocupa de mantener en la memoria a corto plazo información relevante de cara a flexibilizar la conducta de los organismos mediante la actualización de diferentes opciones alternativas de respuesta conductual. Está, por tanto, encargada de la planificación de tareas complejas. En el caso del ser humano, juega un papel relevante en el razonamiento abstracto y en el correcto funcionamiento del proceso y el curso del pensamiento, de tal forma que uno pueda tomar las decisiones adecuadas en función de las necesidades adaptativas a las que se ve sometidas por el medio. A día de hoy se conocen casi una docena de diferentes subtipos de receptores serotoninérgicos, sobre los que actúa la serotonina endógena. Cada receptor está especializado en un tipo de proceso fisiológico. Si bien lo habitual es que todos ellos estén más o menos en funcionamiento, para, junto con el resto del sistema de neurotransmisión cerebral, trabajar en conjunto con el fin de mantener la homeostasis y el funcionamiento adaptativo del organismo, es cierto también, como se ha dicho, que los alucinógenos en general y la psilocibina en particular son sustancias de estructura química muy similar a la serotonina. Esto hace que cuando llegan al cerebro puedan acoplarse los receptores serotoninérgicos, como si de serotonina se tratara, si bien de entre la docena de receptores serotoninérgicos solo se acoplan a algunos subtipos. Para que un fármaco tenga un poder alucinógeno, debe activar necesariamente un subtipo de receptor cerebral de serotonina muy concreto. Se conoce como el llamado 2A. Debido a que en las neuronas piramidales de la capa V de la corteza cerebral y en estructuras subcorticales especializadas en el procesamiento de la emoción y la memoria se encuentra de manera abundante este tipo de receptor cerebral, la acción de la psilocibina es principalmente sobre estas estructuras. Repito, debido a que en las neuronas piramidales de la capa V de la corteza cerebral y en estructuras subcorticales especializadas en el procesamiento de la emoción y la memoria se encuentran de manera abundante este tipo de receptores cerebrales, la acción de la psilocibina es principalmente o actúa sobre esas estructuras. Estudios de neuroimagen en los que se han administrado en el laboratorio dosis de psilocibina a voluntarios han mostrado que efectivamente las áreas que se activan son áreas frontales y corticales, encontrándose escasa activación en áreas subcorticales. Efectos parecidos se han encontrado utilizando también técnicas de imaginería cerebral cuando se han administrado en laboratorio dosis de mescalina y de ayahuasca. El proceso de activación cerebral que inducen la psilocibina y otros alucinógenos es muy interesante y hasta fechas muy recientes no se ha descubierto hasta el nivel de detalle como se conoce hoy en día. Se sabe que al activarse los receptores 5-HT2A por la acción de un alucinógeno, se produce a su vez una liberación de glutamato,
que es el principal neurotransmisor excitatorio de la corteza cerebral. La corteza cerebral, al ser la encargada del procesamiento de la información, se sirve de dicho neurotransmisor para gestionar la activación cognitiva. Como se ha dicho, la corteza prefrontal envía información a estructuras subcorticales. Una de estas estructuras es el tálamo, del que se sabe que es el responsable de filtrar la información que viene del medio. Quizás influidos por la detallada descripción que Aldous Huxley nos hizo con sus experiencias con la mezcalina en su libro Las puertas de la percepción, en el que teorizaba que los efectos para él tan maravillosos que ofrecía la sustancia podían deberse a una hipotética estructura cerebral anticipada por primera vez por el filósofo Bergson, a la que éste denominó válvula reductora, supuestamente encargada de impedir que la realidad, tanto interna como externa, nos desbordara, sería la encargada de someter a la realidad a un filtrado, de tal forma que nos permitiera vivir en un mundo donde la información estimular se encuentra bajo el control del sujeto. Desde entonces, el modelo planteado por Huxley ha prevalecido hasta el punto que ha derivado en modelos neurobiológicos acerca del funcionamiento de los alucinógenos. Y solo en los últimos pocos años, la abundancia de pruebas en contra ha dejado patente que si bien el modelo era narrativamente muy poético, no se ajusta a la realidad en absoluto. En este sentido, los investigadores psicodélicos de reconocido prestigio internacional, en la Johns Hopkins hay varios, en su día interpretaron que, debido a que las neuronas serotoninérgicas tienen proyecciones sobre el tálamo y que el tálamo es la estructura cerebral encargada del filtrado de información estimular, al liberarse glutamato desde las neuronas de la corteza prefrontal hasta el tálamo, el glutamato a su vez, al ser un neurotransmisor excitatorio, aumentaba la actividad del tálamo y este, por tanto, permitía un mayor filtrado de estímulos tanto internos como externos. Parecía que el modelo literario propuesto por Huxley por fin se había corroborado científicamente. Sin embargo, toda una serie de pruebas provenientes de la investigación animal han refutado dicho modelo. La liberación del glutamato se da solo en la corteza cerebral. En definitiva, los efectos de los alucinógenos, y este parece ser el caso también para la psilocibina, se deben a activaciones puramente corticales, principalmente en la corteza prefrontal, pero también estructuras cerebrales muy interesantes encargadas de la autoconsciencia y la introspección, como son la corteza cingulada y la ínsula. Los alucinógenos también se han visto que activan áreas denominadas parahipocampales, esto es, estructuras corticales muy próximos a áreas subcorticales encargadas del procesamiento de la memoria emocional. En definitiva, los alucinógenos, al activar los receptores 5-HT2A, ponen en marcha una compleja reacción en cadena de liberación de glutamato que hace que se activen pensamientos y organizaciones cognitivas que en condiciones ordinarias se encuentran de alguna manera desconectadas. Esta sería, yo creo que es una de las mejores maneras que he escuchado, que es la psilocibina y un viaje en psilocibina y por qué me pasa lo que me pasa, que a cada uno le pasa lo que le pasa. Repito, los alucinógenos, la psilocibina, al activar los receptores 5-HT2A, ponen en marcha una compleja reacción en cadena de liberación de glutamato que hace que se activen pensamientos y organizaciones cognitivas que en condiciones ordinarias, sin alucinógenos, se encuentran de alguna manera desconectadas. Es decir, lo que hace es hiperconecta cosas que tenemos, acompañadas de una agudización de la autoconsciencia que dota de un contenido emocional revelador a los fenómenos experimentados. Esto, yo creo que aquí tenemos ya más que suficiente, quizá un poquito de más, pero esta última parte creo que ha sido la más clara de todas acerca de qué pasa. Y ahora, para acabar este audio de hoy, quiero revisar con vosotros algunos efectos subjetivos de la psilocibina. Los que ya estáis en el tema y habéis leído bastante o habéis probado, os van a resultar súper familiares.
Hoy en día hay mucha publicación, mucha investigación, hay mucho rollo patatero también, no tener duda, porque todo lo que se convierte en actualidad arrastra esa cosa. Y la gente busca dinero bajo las piedras para el rollo de investigar, contar esas cosas. Al final es un hongo que crece donde crece, en las temporadas que crece, y es gratis. La tierra lo da. Otra cosa es que nosotros sepamos recolectarlo. El famoso etnomicólogo Robert Gordon Wasson, este es el que descubrió a María Sabina, fue quien describió por primera vez la experiencia con hongos psilocibios. Previamente, en revistas médicas habían aparecido descripciones de intoxicaciones eventualmente accidentales, la primera de ellas concretamente en 1979 en una revista médica británica. Es probable, pues, que el uso tanto recreativo como ritual de hongos psilocibios sea muy antiguo en Europa, más incluso que en Mesoamérica. Eso dicen ellos, a pesar de la falta de registros escritos, como se verá en el apéndice que, llegado el caso, revisaré en un rato. Tiene que ver con un descubrimiento que se hizo en unas cuevas, creo que por ahí por Cuenca, que datan en ciertas pinturas, en piedras, datadas del 7000 a.C. o por ahí, del uso ya de las setas mágicas. En cualquier caso, esto no es una competencia de países, que por cierto no eran esos países como se conocen ahora. Estos hongos están repartidos por todo el mundo y si no son los psilocibios, que hay 190 especies, serán otros de otras características, pero básicamente el hongo psilocibio está por todo el mundo. Y en épocas anteriores quizá más. En el transcurso de una velada mazateca en las montañas de Oaxaca, siendo la oficiante María Sabina, Wasson, esto ya lo he contado, escribió que las visiones parecían más reales que cualquier objeto visto hasta entonces con los propios ojos y calificó la velada como una comunión sagrada, inaugurando de esta forma esta idea tan occidental de entender la experiencia psicodélica como una experiencia enteógena, esto es, como una experiencia mística. Y para mí es una experiencia mística y no voy a salir de ahí porque es una experiencia mística. Para otros es una experiencia mística, puede ser una experiencia festivalera, una experiencia de amor y conexión orgásmica con todos los que están en el grupo, lo que os dé la gana. A mí no me interesa en absoluto. Pero eso es donde estoy. De hecho, si uno lee cualquiera de los diferentes relatos que Wasson escribió acerca de su primera experiencia con los hongos maravillosos de María Sabina, encontrará la primera experiencia mística narrada en primera persona por parte de un occidental con una droga alucinógena. Yo no le llamaría una droga alucinógena porque no es una droga, es un hongo alucinógeno. Es un hongo. Nace de la tierra, que contiene los químicos que contiene. Vendría después a sumarse a esta línea la interpretación de la experiencia alucinógena. Esta guía es bastante interesante porque aquí tenemos Wasson, que la descubre, que lo hace público, que hace la revista Time o Lifetime o quien sea, la lía parda, la gente empieza a ir en hordas a ver a María Sabina, María Sabina la meten en un fregado, se desacraliza absolutamente todo, el hipismo, el no hipismo, lo que tú quieras, y la merdez se extiende y entonces ya pasa lo que pasa, como pasa siempre. El recorrido es bastante interesante. Wasson, después de Wasson, vendría después a sumarse a esta línea de interpretación de la experiencia alucinógena como experiencia mística el escritor británico Aldous Huxley, otro muy famoso, que aportaría además, como ya se ha dicho, un modelo teórico fisiológico acerca de cómo funcionan los faneróptimos, como él propuso llamar a este tipo de sustancias, luego rebautizadas por su colega Humphrey Osmond como psicodélicos, basado en la actividad de una supuesta válvula reductora cerebral. Y finalmente, yo recomiendo leer el artículo de Wasson, que está publicado online, leer el libro de Huxley, los que son ensayos, los que son novela, todos una pasada, y ahora el que viene a mí me gusta mucho en particular. Y finalmente el bueno de Timothy Leary, que este era profesor de Harvard junto con
el conocido Ram Dass, y que hizo un experimento, el Good Friday. A mí me gusta Timothy Leary mucho. Y finalmente el bueno de Timothy Leary, que impulsó, como enseguida veremos, el no menos famoso experimento del Viernes Santo, que pondría el colofón al entendimiento de la experiencia psicodélica, como una experiencia mística. Este es el famoso que dice que no es una cuestión de cantidad, de cuántas veces lo hagas, que puedes hacerlo una vez y entenderlo absolutamente todo y luego seguir con tu dinámica de vida. Una vez, él lo cuenta. Cuando lo tomó dijo, joder, esto de haberlo sabido antes, me hubiese agarrado 30 años de pensamientos y entendimientos y búsquedas y meditaciones. 30 años, dijo algo así. Previamente a los años 50, el psiquiatra Humphrey Osmond fue quien observó por primera vez que muchos de sus pacientes alcohólicos, tras administrarles LSD, atravesaban una experiencia místico-religiosa que transformaba su personalidad y podría conducirles a la curación. Como ya se ha dicho, Osmond fue quien acuñó el término psicodélico, que hace que la mente se manifieste, haciendo gala de su buena profesionalidad científica y dejando de lado términos religiosos, a pesar de ser quien más consistentemente utilizó los psicodélicos para inducir experiencias místicas. Bueno, es que María Sabina llamaba la carne de los dioses. No hay que tenerle miedo a lo místico. Porque de repente hemos pasado ahora que no, esa palabra no, porque esa palabra indica, pero que indica los huevos de machín, porque en el mundo chamánico de siempre cuando se utilizaba era sagrado religioso para entender, para conectar con espíritus. O sea, ¿qué me estáis contando? Pero es que ya tenemos miedo a decir todo, porque enseguida nos tachan de no sé qué. Así pues, uno de los efectos subjetivos prototípicos de la psilocibina parece ser precisamente la inducción de algún tipo de experiencia mística. Yo la he tenido, las 3 veces. Hay gente que no la ha tenido. Es más, hay gente que no le ha pasado hasta nada. Raro. ¿Qué pasa? Pasa. El qué pasa depende de cada uno. Yo las 3 veces las he tenido. En un programa antiguo ya, de la televisión española, donde estaban un montón, incluso Jacobo Greenberg y otros más, Sánchez Dragó, Feiglia, expertos en esto, que habían probado mucho. Había uno en particular, que es un gallego, que tiene un libro buenísimo, que se lo tengo por ahí, que dice que sí, que él las ha tenido, pero no siempre. Y que conoce gente que no ha tenido esa experiencia mística. Pero como no sabemos qué va a ocurrir, tampoco, y no se repite en nadie, los patrones, lo que ves, lo que no ves, es muy divertido escuchar cuando contamos cada uno lo que hemos visto. Es un flipe, es que da para un libro de ciencia ficción cada vez que alguien habla. Cada vez que alguien hace un viaje de psilocibina, si luego se pone a grabar y cuenta lo que ha visto, tenemos una supernovela de ciencia ficción. Ya en épocas tempranas de la investigación psicodélica, el grupo de Leary constató que el contexto en el que se consumía psilocibina determinaba en buena medida los efectos globales de la experiencia. Esto es vital. Él tiene un librito ahí magnífico, Timothy Leary, cómo es la experiencia psicodélica de la psilocibina. El contexto en el que se consumía determinaba en buena medida los efectos globales de la experiencia. El contexto es mi estado mental actual y el entorno, el lugar en donde estoy. Ni más ni menos. Yo, de los 3 viajes que he hecho, el primero era con mi hermano, quedé ese día y lo hice. El segundo lo modifiqué. Es decir, teníamos un día organizado y dije no. Y dije no 15 minutos antes de hacerlo. Y el tercero también lo modifiqué. Dije no y cambié la fecha. No pasa nada.
Leary fue la primera persona en el mundo en hablar de la importancia del contexto en toda experiencia con drogas psicodélicas y el primero en tratar de comprobar experimentalmente el eventual efecto místico-mimético de la psilocibina. El 20 de abril de 1962, uno de sus alumnos de doctorado, el estudiante de teología Walter Pahnke, bajo la supervisión de Leary, diseñó un estudio para determinar si la psilocibina podía inducir experiencias místicas en personas espiritualmente orientadas. En los sótanos de una iglesia de Boston, este es el famoso Good Friday Experiment, a la mitad de un grupo de seminaristas estudiantes de teología se le administró una dosis de psilocibina y a la otra mitad un placebo activo conocido como ácido nicotínico, que imita algunos de los efectos somáticos de la psilocibina pero que carece de efectos psicológicos. Para este estudio se diseñó una escala que se administró a todos los sujetos al terminar la experiencia, diseñada específicamente para evaluar experiencias místicas inducidas por alucinógenos. Tal y como plantearon en su hipótesis los investigadores, el grupo que tomó psilocibina puntuó más alto en dicha escala que el grupo que recibió el placebo activo. Más de 40 años después se han replicado este famoso estudio controlando mucho mejor el contexto y utilizando cuestionarios de efectos subjetivos y de personalidad. Hay un cuestionario que lo tiene publicado la Johns Hopkins. Totalmente, yo creo que hasta lo he mencionado aquí y creo que hasta lo hemos leído. De efectos subjetivos y de personalidad modernos en una serie de estudios que han tenido bastante notoriedad mediática. Para acabar este capítulo, a día de hoy, como he dicho al principio, en Australia ya existen terapias de psilocibina controladas. El Hospital Johns Hopkins en Estados Unidos tiene un departamento específico acerca de eso. Se han utilizado y se ha experimentado y se le han dado dosis a personas en fase terminal. De hecho, os invito a mirar los audio o vídeos que tengo ahí, donde recomiendo libros, documentales. Son fantásticos. Mirarlos. En los documentales que os he comentado, que creo que estaban en Netflix o están en Netflix, hay uno en particular dedicado a el Hospital Johns Hopkins y las pruebas que hace con la gente que hace. Varias en fase terminal. Terminal significa que se muere, que se puede morir una semana, en un mes. Terminal, que se acaba. La persona en particular, recuerdo a esa señora viejecita, cómo lo cuenta, qué valiente, qué maravilla, qué experiencia tiene, cómo habla y qué cuenta sabiendo que le queda bien poquito después de realizar ese viaje. A mí me sigue poniendo la piel de gallina. En fin, yo creo que esto va a ir a más. Espero que vaya a ir a más. Espero que sigamos y podamos tener acceso. Ahora mismo no es casi legal en ninguna parte del mundo comprarlas. Espero que se abra y espero que las farmacéuticas no se apoderen de todo el sistema y que eviten los mecanismos de acceso de forma natural. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Voy a continuar con esto porque me apetece mucho. Creo que es importante. Como tantas otras cosas. Así andamos por la vida, preguntándonos. El próximo encuentro tendrá que ver con efectos de los hongos psilocíbeos y riesgos, porque también hay riesgos. Por cierto, no hay superriesgos. Nadie ha muerto de un consumo atómico gigante de hongos psilocíbeos. No, pero pueden pasar otras cosas producto de los viajes. Sí, las cosas como son. Por eso el lugar, el momento y tener una persona es importante. Pero de nuevo os digo, si no hubiera sido por los que hicieron y descubrieron esto hace miles de años y que años atrás han hecho lo mismo, solos nosotros no lo sabríamos. Estos son los verdaderos magos, los que tuvieron los huevos de probarlo solos. Es otra película. Un abrazo grande. Hasta mañana, queridos y queridas.